En este día tengo el privilegio de compartir con ustedes una reflexión titulada La cruz que era mía. Vamos a tener una breve oración y de inmediato iremos a la palabra del Señor. Querido Padre, la razón de ser de esta reunión es tener un encuentro contigo por medio de tu santa palabra y de la oración. Y ahora, en oración, pedimos que tú envíes tu Santo Espíritu para que Él nos dirija en el estudio de tu palabra y nos guíe a la verdad y nos ayude a ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar esta reflexión leyendo para ustedes algunos versículos del capítulo 53 del libro del profeta Isaías. La palabra de Dios dice: Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53, 5 al 7. Me gustaría pedirte que en el día de hoy vuelvas a esos textos y repítelo 3 o 4 veces. Medita y conversa con la palabra de Dios y después guárdalo en tu corazón. Habla con Cristo, tu Salvador, en oración acerca de estas maravillosas palabras que contienen estos textos. En tu oración, agradécele por la dádiva de la salvación y por la paz que te ofrece. También agradécele por la redención que te ofreció en la cruz y luego entrégale tu vida y haz un pacto de compromiso para honrarle y glorificarle en todo. Pide, especialmente pide que hoy puedas escuchar su voz mientras presentamos su santa palabra. Bueno, el sacrificio de Jesús. Ese es el tema de reflexión que no tiene fin entre los cristianos. Y la verdad es desafiante pensar en la cruz del Calvario, porque la cruz parece levantar las preguntas más serias que un ser humano se puede hacer. El monte Calvario nos lleva como creyentes a un autoexamen de conciencia. Y la verdad no es para menos, porque ahí se manifestó un sacrificio sublime, y ese sacrificio insiste en recordarnos la razón por la que Cristo, el Dios hombre, dejó su trono de gloria y vino a morir en la tierra arruinada por el pecado. Y la pregunta es, ¿qué fue lo que realmente sucedió en la cruz del Calvario? ¿Por qué Jesús, siendo el Rey del universo, aceptó pacientemente ser llevado como una oveja al matadero? Las respuestas a estas preguntas apelan a nuestro corazón y procuran que obtengamos una visión nueva del valor que tienen nuestras vidas para Dios. Lo primero que notamos al pensar en ese sacrificio es el precio del pecado. Y para entender el sacrificio de Jesús en la cruz, es necesario regresarnos con el pensamiento al jardín del Edén. Allá, nuestros primeros padres recibieron la siguiente orden de parte de Dios, cuando le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Así dice la Biblia en Génesis 2, 16 y 17. Y como sabemos, Adán y Eva desobedecieron la orden de Dios y fallaron. Y desde entonces, los seres humanos nacimos con la tendencia a pecar. El salmista dice en Salmo 51:5, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En realidad no heredamos la culpa de Adán, porque no fuimos nosotros quienes pecamos allá, en el Edén. Y Dios sería injusto si colocara sobre nosotros la culpa de algo que no cometimos. Pero sí hay una consecuencia.
Lo que recibimos del primer matrimonio es la naturaleza, la tendencia, la inclinación al pecado. Por eso nos transformamos en pecadores apenas nacemos. Eso dice la palabra en Efesios 2:3. Así que el cometer un acto pecaminoso es solamente la consecuencia de haber nacido con una inclinación hacia el mal. Y como todos pecamos, según la Biblia en Romanos 3:23 y Romanos 3:12, todos merecemos consecuentemente la muerte, de acuerdo a Romanos 6:23. Y precisamente por esa situación desesperada de la humanidad es que Dios proveyó una salida a través de Jesucristo. Sabiendo Él que el pecado cuesta muy caro, que cuesta la vida, el cielo ofreció un sustituto que pagara la deuda con la moneda que se exige, que era la vida. Y en este caso se dio la sangre del Señor Jesucristo. Por eso Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Así que en la cruz, si vamos a entender bien, hubo un intercambio por amor. El sacrificio de Jesús necesitaba ser real para poder pagar la deuda por nosotros. Así que Cristo no fingió ser un hombre. Él nació como un niño indefenso, que creció, que aprendió, que llegó a sentir hambre, sed, calor, frío. Él tuvo las mismas luchas que tú tienes. A veces se sintió solo, incomprendido, en medio de las aterradoras tentaciones que enfrentó. Y por ello, no simplemente porque es Dios, sino porque pasó lo mismo que nosotros, Él está más dispuesto a amarte y comprenderte que a juzgarte y condenarte. En los más de 30 años que vivió Cristo en la tierra, jamás pecó. La Biblia dice que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15 dice eso. Entonces Cristo ganó el derecho de conceder la vida eterna y ahora Él se la otorga a todos aquellos que lo aceptan como Salvador. Entonces, hermanos y hermanas, lo que ocurrió en la cruz del Calvario fue un intercambio de amor. Cristo murió en el lugar de nosotros para poder salvarnos. Y eso es extremadamente reconfortante. Porque sin Dios nosotros somos nada. Así que aquel viernes de tarde, Cristo estaba cargando sobre sí los pecados de nosotros. Y nosotros éramos los que merecíamos morir. Pero Él cambió la muerte por la vida, la derrota por la victoria y la separación por la reconciliación. Gloria a Dios. Y por eso Isaías dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y entonces tenemos que hablar de la respuesta humana. En el Calvario, Jesús, el Hijo de Dios, murió por amor. Aquel día, hasta el sol se ocultó para que la vergüenza por la que pasaba el Hijo de Dios no fuera vista. Pero a diferencia de la naturaleza, el hombre, la más bella, la más inteligente de las criaturas, parecía ignorar ese día que en aquel instante su destino eterno estaba en juego. La verdad es que el ser humano continúa así, andando de un lado al otro, viviendo la vida sin un fundamento sólido ni real. Corre detrás de la fama, del poder, del dinero, del reconocimiento, y deja atrás la gratitud a Dios, que fue quien le dio su vida en una cruz por amor. Muchas veces ni siquiera le agradece por ese acto tan grande, ni siquiera le dedica 5 minutos en comunión con ese Ser Supremo que quiere solamente el bien de cada uno de nosotros. Tal vez has reflexionado varias veces sobre el sacrificio de Jesús, pero te pregunto, ¿puedes ver nuevamente el significado que tiene la cruz? ¿Puedes captar que no fue simplemente que Cristo fue una víctima del odio de los líderes religiosos judíos de su época?
¿Entiendes que Cristo no fue simplemente alguien suicida que se tiró hacia la muerte? No, Él era Dios encarnado. Él como ser humano tenía miedo de la muerte, pero estaba muy motivado por el amor que nos tiene. En ese momento la vida de toda la humanidad estaba en sus manos. Él sabía que no podía abandonar al ser humano en un mundo de desesperación y de muerte, porque sin Él nada podemos hacer. De nuevo te pregunto, ¿entiendes el significado de tu vida? ¿Te das cuenta cuánto vales para Dios? ¿Te das cuenta que tú le perteneces no solo porque te creó, sino porque te redimió en la cruz del Calvario? Me gustaría decir ahora que la cruz, más que un cariño para nuestro corazón, más que un gesto tierno a nuestra autoestima, el mensaje del amor de Dios nos debería llevar a un compromiso. El tomar conciencia de que nuestra vida cuesta tanto debe reflejarse en la seriedad con la que cuidamos esa vida. Nuestra indiferencia, nuestra rebelión en relación con ese sacrificio son tan dolorosas al corazón de Dios como seguramente fueron las espinas y los clavos en las sienes y en las manos del Señor Jesucristo. Por otro lado, nuestra gratitud frente a tan grande amor debería verse en una total sumisión y entrega de nuestra voluntad a aquel que mostró ser más que confiable para nosotros. Por favor, graba en tu mente en este día que Dios te ama con un amor eterno. Y Jesús te dice hoy, nadie te ama más que yo. Nadie te ama como mi Santo Espíritu, quien vino para continuar mi ministerio en la tierra, que te revela y te hace recordar las palabras de vida a cada paso del camino. Y por eso aquí estamos amaneciendo con el Espíritu Santo, madrugando con el Espíritu Santo, invitándote a que le digas hoy a Dios, Señor, hoy anhelo cambios en mi vida. Quiero tener un corazón agradecido a Cristo por lo que Él hizo por mí. Te entrego mi vida, manchada por la indiferencia y por la rebelión. Por favor, Señor, toma esa vida, transfórmala y transforma mi voluntad. Y ahora también te invito para que le digas a tu Salvador todo lo que sientes después de haber disfrutado estos momentos de comunión con Él. Y recuerda que cada día el Espíritu Santo plantea un desafío para nosotros y el desafío de este día es bien puntual. Vive la vida de fe día a día. No estés ansioso, no estés preocupada por causa del tiempo de tribulación, no sufras anticipadamente. No te quedes pensando, estoy con miedo y no permaneceré en el día de la gran prueba que viene. Tú debes vivir el presente, un día a la vez. El mañana no nos pertenece. Hoy debemos mantener la victoria en el nombre del Señor. Hoy debemos vivir una vida de oración. Hoy debemos combatir la buena batalla de la fe. Es hoy que debemos creer que Dios nos va a bendecir. Y a medida que obtengas la victoria sobre la oscuridad y la incredulidad, cumplirás con los requisitos del Maestro y te convertirás en una bendición para los que te rodean. Así que es hora de hacer un compromiso con Dios, un compromiso que sea constante. Y ese compromiso debe incluir orar por la renovación del bautismo del Espíritu Santo, orar por nuestros amigos y nuestros familiares, vivir en la presencia de Cristo, dar testimonio a donde vayamos del Evangelio, adorar a Dios también
con la fidelidad al devolver nuestros diezmos y al traer ofrendas generosas de forma sistemática y de acuerdo a las bendiciones que el Señor nos otorgue. Creo, hermanos queridos, que hoy es un lindo momento y una buena oportunidad que Dios nos ofrece para, estando con nuestros ojos puestos en el Calvario, recordando que esa cruz donde murió Cristo era mi cruz, sentir cuánto me ama Dios, cuán valioso soy para Él, y creer que si Él dio su vida por mí en una cruz, ¿qué no me dará en Cristo que yo necesite? Hoy será un día de victoria, hoy será un día de avanzar con la ayuda de Dios, y hoy será un día en el que yo puedo compartir el amor y el amante ministerio de Dios con todos aquellos con quienes me encuentre. Que esa sea tu experiencia en este día y siempre. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por traer frente a nosotros en este día el tema de los temas, tu gran amor por nosotros, tu gran sacrificio en la cruz del Calvario. No lo entendemos, Señor. Lo pensamos y no podemos explicar cómo el justo decide morir por el injusto. ¿Cómo pudiste aceptar que te trataran así? Y ni siquiera abrir tu boca para defenderte, ni siquiera delatarnos y decir que no eras tú el culpable, que éramos nosotros. ¿Cómo entender que tú estuviste dispuesto a morir en la cruz que era nuestra? Pero lo hiciste, Señor, y por eso eres nuestro Salvador, y eres nuestro Dios, y te amamos, y no tenemos cómo pagarte. Pero aquí está nuestra vida para siempre, es tuya. Quédate con nosotros, dirige nuestra vida, quita lo que tenga que quitar, añade lo que tengas que añadir, pero manténnos fieles a ti hasta el final. Y mientras estemos aquí, ayúdanos a ser una bendición para otros. Espíritu Santo, llena nuestro corazón de Cristo en esta mañana, en este día y siempre. Esa es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos.